Bienvenidos nuevamente. Seguimos estudiando juntos el Evangelio de Marcos, en esta ocasión en el capítulo 14, versículos 32 al 42, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo orando en Getsemaní. Así que, sin más preámbulo, si les parece, vamos a hacer una lectura juntos de este pasaje y después tendremos algunas consideraciones en él. Dice, por lo tanto, Marcos 14, 32, dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Bueno, sin duda la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, tal como acabamos de leer, es sin duda uno de los pasajes de la Biblia más profundos y más misteriosos. Dudo que ningún hombre pueda explicar satisfactoriamente todo lo que aquí hay contenido en estas palabras, en cada una de estas cosas que hemos leído. Más habría que decir como se le dijo a Moisés cuando él vio la zarza ardiendo, y Dios le dijo allí, recuerdan ustedes, en Éxodo capítulo 3, versículo 5, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y al acercarnos a este pasaje tendríamos que decir exactamente lo mismo. El lugar que estamos pisando es un terreno santo. Dios nos está permitiendo entrar a la intimidad de la relación entre el Padre y el Hijo en aquellos momentos previos a la cruz, donde el Hijo oraba intensamente, como acabamos de ver, y se nos permite entrar hasta el lugar santísimo de esta relación entre el Padre y el Hijo. Algo, sin duda, solemne, algo que nos debería de llevar más bien a la adoración más que al análisis del pasaje en sí, ¿no? Pero bueno, tenemos el deber de estudiarlo también y de ver lo que quiere decir el pasaje, qué entraña, qué es el significado que tiene. Y lo que vamos a ver inmediatamente es que aquí se está librando la batalla definitiva contra el pecado. Son dos actos de una misma obra, el Getsemaní y un poco después el Calvario, cuando el Señor Jesucristo esté crucificado. Dos actos diferentes pero complementarios. Ahora, alguien podría preguntarse por qué fue necesario pasar por el Getsemaní y ver al Señor Jesucristo sufriendo de esta forma tan intensa. No se podría haber evitado, no era suficiente con la cruz. Podríamos decir que de alguna manera son dos hechos complementarios. En el Getsemaní el Señor Jesucristo asume sobre sí el ser representante de la raza humana de cara a llevar el pecado. Y luego, pocas horas más tarde, en la cruz materializa esta decisión. Bien que, como todos sabemos, todo esto había sido decidido en la Trinidad, en la eternidad.
pero de alguna forma que nosotros podamos entender de una forma visible, pues Getsemaní da forma a todo esto y nos permite adentrarnos en lo que en la eternidad ya había sido acordado. Pero ahora nosotros como hombres podemos verlo también en este tiempo. Bueno, nuestro pasaje comienza diciendo que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Ustedes ya saben que el Señor Jesucristo en sus visitas a la capital, a Jerusalén, por las noches se apartaba, salía de la ciudad y bien iba a un olivar, a un monte de los olivos que había cerca, o pasaba la noche en Betania, esta aldea muy próxima, a 1,5 kilómetros de Jerusalén. Y allí muchas veces estaba en el hogar de Lázaro, de María y de Marta, junto con ellos. Pero en esta ocasión va al Monte de los Olivos, que aquí es conocido como Getsemaní. Getsemaní es un término que significa, una palabra que significa prensa de olivas, probablemente porque allí mismo había una prensa de olivas. Y allí el Señor pues le gustaba estar, un poco saliendo de ese ambiente cargado que había en Jerusalén, donde las multitudes le buscaban en muchas ocasiones para crearle problemas, para buscar que dijera algo que le pudiera comprometer, para tentarle, para ponerle en aprietos. Y el Señor le gustaba salir de ese ambiente hostil y refugiarse de alguna manera aquí en el Huerto de los Olivos, en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, junto con sus discípulos. Era también una ocasión especial, sin duda, para poder complementar la enseñanza íntima y directa ya con sus discípulos más cercanos. Por supuesto, Judas conocía perfectamente los hábitos del Señor y probablemente pues, cuando él salió de la última cena, pero el Señor le dijo que lo que iba a hacer pues lo hiciera antes. Pensaban que los discípulos, dice el evangelista Juan, que pensaban que el Señor le estaba indicando que fuera a llevar algo de dinero a los pobres. Pero él sabía los hábitos del Señor y quizás ya había escuchado en esa misma noche la intención que el Señor tenía de ir a este lugar. Por lo tanto, puesto que Judas buscaba la ocasión para entregar al Señor a espaldas del pueblo, pues este era el lugar idóneo. Así que rápidamente, mientras el Señor estaba orando, Judas estaba haciendo todos los arreglos para ir ya inmediatamente a buscar al Señor, que es lo que veremos al final de este pasaje. Aunque no tendremos ocasión de verlo en esta sesión porque necesariamente el estudio lo tenemos que dividir una vez más en dos partes, porque es un estudio muy denso, tiene mucho contenido y debemos de ir con calma analizando cada cosa. Ahora, aunque Judas sabía estos hábitos del Señor y el Señor conocía las intenciones de Judas, sin embargo el Señor no cambió sus planes en ningún momento. Fue allí. ¿Por qué? Porque en el Señor no había ningún pensamiento de huida, de escapar de esto. Todo lo contrario, él había asumido y aceptaba, como vemos aquí, la voluntad de su Padre. Aceptaba el hecho de llevar el pecado, de morir por los pecadores. Así que este lugar que tantas veces había servido de refrigerio, de sitio donde estar a gusto con sus discípulos, enseñándoles en la intimidad, ahora se convierte en el escenario de una terrible agonía. La terrible agonía previa a la cruz. Y el Señor les dice: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Por supuesto, el Señor tenía delante de sí algo tremendamente doloroso, la cruz, dolorosísimo. Pero fijémonos cómo enfrentaba el Señor estas dificultades, esta angustia terrible que le inundaba en estos momentos. Y aquí vemos que el Señor es también muy diferente de lo que tantas y tantas veces somos nosotros. Cuando estamos rodeados de dificultades, cuando hay situaciones que nos agobian, pues pensamos, necesitamos un respiro. Y buscamos algo de diversión, algo que nos relaje.
Otros van mucho más lejos e intentan evadirse con cosas como el alcohol, las drogas, las fiestas o cualquier tipo de diversión mundana. Pero el Señor nos dice cuál es la solución realmente a estas situaciones. Y Él lo enfrentaba orando, que es la solución auténtica, porque evadirse no soluciona nunca los problemas, nos los encontramos a la vuelta inmediatamente. Así que la oración. Esto coincide con lo que dice también Santiago en el capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. La oración es el recurso para salir de los problemas, para tener la paz de Dios en medio de las dificultades. Él fue a orar. Y dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y es verdad, aunque el Señor estaba orando a cierta distancia, pero quería sentir de alguna manera la cercanía de sus discípulos. Y escogió a varios de ellos, a tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que le acompañaran y al mismo tiempo fueran testigos, importantísimo también, testigos de la terrible lucha que el Señor Jesucristo mantuvo en esta noche. Por medio de ellos es que nos ha llegado también el conocimiento de lo que estaba pasando allí en aquellas horas. Y aunque estaban medio dormidos, pero veían muchas de las cosas que estaban ocurriendo. Ahora el Señor escogió a estos tres, y no era la primera vez que lo hacía. Recuerdan que en otras dos ocasiones ocurrió lo mismo. Cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo, también estaban Pedro, Jacobo y Juan. Cuando el Señor subió al monte de la Transfiguración, también eran los mismos tres apóstoles que estaban con el Señor Jesucristo. Podríamos decir que estos tres momentos, estas tres experiencias espirituales en las que estos tres discípulos acompañaron al Señor, coinciden también con tres momentos claves en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado vemos la agonía, la resurrección y la gloria. La agonía aquí en Getsemaní, la resurrección, la experiencia que ellos contemplaron en la hija de Jairo, y la gloria en el monte de la Transfiguración. Tres experiencias por las que el Señor también pasó, ¿no? Importantísimas, que preparaban a estos discípulos de una forma importantísima también de cara a su ministerio posterior. Cualquiera que quiera servir al Señor tiene que tener muy claros estos conceptos: los sufrimientos de Cristo, la resurrección de Cristo y la gloria de Cristo que vendría tras ello. Fundamental para poder servir al Señor en cualquier situación, porque habrá situaciones muy difíciles, y esas que tener clara, tener en nuestra visión, que nos viene por medio del Evangelio, estas tres cuestiones: agonía y muerte, resurrección y gloria del Señor, son las únicas que nos pueden sostener a flote en medio de las mil dificultades que hay en el ministerio cristiano. Ahora, también me imagino qué pensarían Pedro Juan y Jacobo, estos dos hermanos, que unos días antes habían pedido al Señor: Señor, en tu reino haz que cada uno de nosotros nos sentemos a la derecha y a la izquierda. Y el Señor les había dicho: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo bebo, del vaso que yo bebo? Y ellos dijeron irreflexivamente: sí, podemos. Ahora acompañan al Señor en este trance tan difícil y le escuchan orar: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y ellos habían dicho: sí, podemos beber la copa que tú bebes. Ahora sería el momento que se dieran cuenta de que no sabían lo que habían pedido ni lo que habían afirmado. Ahora veían los sufrimientos de Cristo y podrían tener una dimensión nueva de lo que Él les había preguntado y lo que ellos habían contestado sin saber lo que decían. Y ahora el Señor, dice el texto, que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y el evangelista utiliza dos palabras que en la lengua original, los que la entienden, dicen que son dos palabras muy fuertes para indicarnos la intensa perturbación emocional del Señor. Un estado de extremo dolor y de angustia. Lucas, el evangelista, complementa esto y dice
en Lucas capítulo 22, versículo 44, que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es imposible para nosotros imaginarnos el grado de la intensidad del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en estas horas en Getsemaní. ¿Qué era lo que producía en el Señor Jesucristo esta agonía, esta angustia tan profunda? Bueno, algunos han pensado que podría ser la reacción natural de cualquier persona ante el trance siempre amargo de la muerte, y él veía su muerte próxima, y eso podría de alguna forma traerle angustia, pero desde luego era mucho más que todo esto. Era un estremecimiento de aquel que era la vida misma, al tenerse que enfrentar contra todo el poder destructivo del mal. No olvidemos que el Señor estaba asumiendo su posición como sustituto de la humanidad de cara a llevar el pecado, nuestro pecado. Él asumía ser el Cordero de Dios que pagaría por el pecado de los hombres. Por lo tanto, aquí él estaba ya empezando a degustar, a sentir la amargura del pecado y del mal sobre él. Como Cordero de Dios que quita, que lleva, que muere por el pecado del ser humano. Y nosotros desgraciadamente nos hemos habituado al pecado. Nos hace daño el pecado, pero muchas veces somos casi insensibles, desgraciadamente, al mal, al pecado. Y podemos hasta jugar con el pecado y pecar casi sin sentir tristeza y dolor, pero no era esto lo que sentía el Señor Jesucristo. No olvidemos que el Señor Jesucristo era santo, puro, inocente, sin mancha, apartado de cualquier forma de pecado. Y en una naturaleza inmaculada, alejada por completo de toda cosa mala, ¿qué sería que de repente todo el peso del pecado de la humanidad recayera sobre él? Qué profundo dolor le causaría. Esto sin duda es imposible entenderlo y mucho menos intentar expresarlo con palabras. Pero nos imaginamos, aunque sea de lejos, nos imaginamos este choque frontal entre lo que significaría el autor de la vida enfrentándose a la muerte, la luz enfrentándose contra las tinieblas. Aquí hay un choque frontal fuertísimo que el Señor Jesucristo estaba experimentando sobre sí mismo. No era simplemente la muerte, era la muerte pagando por el pecado, asumir sobre sí, empezar a degustar ese cáliz amargo del pecado. Para él, que no era pecador, que tenía una sensibilidad extraordinaria frente al pecado, no como nosotros, que tantas y tantas veces, como digo, la hemos perdido. No era la muerte en sí lo que le dolía al Señor, que también, por supuesto, sino este otro hecho. Luego también estarían los sufrimientos físicos, que él los veía. Ya hemos dicho que el Señor sabía perfectamente cada detalle de lo que iba a ocurrir. Había anunciado la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, la negación de Pedro, y por supuesto que conocía todos los sufrimientos que la cruz y aquellas escenas del juicio, las burlas de los soldados, tanto judíos como luego los romanos, y el menosprecio que sufriría allí en la cruz de unos y de otros, de los que pasaban por allí, de los que estaban crucificados con él, la agonía y el sufrimiento físico de lo que era propiamente la crucifixión. Sí, esto también era doloroso, pero no era lo que más le dolía al Señor Jesucristo. Lo que más le dolía, lo que de verdad angustiaba su alma, era recibir que se abatía sobre él todo el peso de nuestros pecados. El sufrimiento físico
lo entendemos mejor, es quizás lo que mejor entendemos. Y sin embargo era una mínima parte comparado con el sufrimiento que esto otro traería a su alma. Fíjense en esta expresión que utiliza el apóstol Pedro en 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Una expresión que a mí siempre me ha hecho pensar mucho. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ya estábamos hablando de su naturaleza pura, santa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Quizás lo más adecuado sería traducir: por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. Sobre él se cargó todo nuestro pecado. ¿Ustedes pueden imaginar lo que esto significa? Por eso el Señor dice que les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, él sentía una tristeza mortal. Esta sería la idea, ¿no? Y no era, como digo, simplemente la angustia ante la muerte. En su caso la muerte era, como digo, muy, muy diferente. Él moría en sustitución por los pecados de la humanidad. Nosotros sufrimos a veces por nuestros propios pecados, las consecuencias de nuestros pecados. Y es doloroso, ¿no es cierto? Cuando por fin nos alcanzan las consecuencias de lo que hacemos mal, cómo nos duele, cómo nos causa frustración y dolor. Pero él no estaba sufriendo por ningún pecado que él hubiera hecho, ni tendría que sufrir la muerte como consecuencia lógica del pecado, porque él era limpio, no había cometido nunca ninguna falta. Él estaba cargando sobre sí las consecuencias, el juicio de nuestros pecados sobre sí. Y si nosotros sufrimos por algunos pecados, y sufrimos mucho, ¿cuánto sufriría él cuando todo aquello recayera sobre él? De forma, vamos a decir, por entendernos de alguna manera, de forma condensada, todos los pecados de la humanidad recayendo sobre él en la cruz. ¿Es posible imaginarse eso? Yo creo que no es posible. Así que no nos extraña que su alma perfecta estuviera oprimida y agobiada hasta un extremo sumo, hasta lo último. Sí, algunos le criticarán. Hombre, ha habido hombres que han enfrentado la muerte con mucha más valentía. Se esperaba de él más serenidad, más... Es que no saben lo que dicen, no entienden lo que dicen. La muerte del Señor Jesucristo fue única. Nadie más ha muerto como él murió, ni por lo que él murió. Nadie más. Nadie más ha muerto siendo inocente. Él es el único ser humano perfecto que ha muerto, sin tener por qué morir. Él pagó por nosotros. No estaba pagando por algo que él habría hecho. Y entonces, a todo lo que significaba eso que ya hemos mencionado, hay algunos detalles más que aún producían mucha más agonía y que él veía ya en el horizonte cercano. ¿Qué eran estas cosas? Bueno, la primera cosa es que cuando él muriera, al morir por el pecado de los hombres, estaría llevando nuestra culpabilidad. Se estaría llevando la culpa de nuestros pecados. ¿Y qué decía la ley? Pues que al ser clavado en la cruz, él sería, y lo digo con todo el respeto, y lo digo porque la Biblia lo dice, él sería considerado maldito. Esto es espeluznante. Que el santo Hijo de Dios fuera llegado a ser maldito por la propia ley de Dios. Fíjense lo que dice Gálatas en el capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Estas palabras son estremecedoras. Que el bendito Hijo de Dios fuera maldito por nuestros pecados.
llegar hasta ese punto y que Él lo asumiera, que es lo que estamos viendo aquí en Getsemaní, que Él lo asumiera sobre sí, ¿cuánto sufrimiento no le traería? Su muerte era tan especial, tan especial. Pero no solamente eso, aún había más, aún había más. No solamente cargaba la maldición de la ley sobre sí, sino que en esos momentos, pues cuando llegara a la cruz, su relación con el Padre sería interrumpida. Sería abandonado de Dios. También en cierto sentido que yo no me atrevería a decir si la Biblia, si Él mismo no lo dijera. ¿Recuerdan ustedes las palabras del Señor cuando estaba en la cruz? Lo veremos en Marcos, en el capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta ruptura en la relación entre el Padre y el Hijo es uno de los grandes misterios que nunca llegaremos a entender. Pero algo que nunca había ocurrido durante toda la eternidad ocurre aquí, en estos momentos. La relación del Padre y del Hijo nunca rota. Esa relación tan estrecha, tan íntima, como dice Juan el Evangelista al comenzar su Evangelio, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Durante toda la eternidad había estado en esa relación de intimidad, de cercanía plena. Ahora esa relación de alguna manera queda truncada, queda rota. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Logramos entender los sufrimientos del Señor Jesucristo? Para nosotros puede ser normal muchas veces pasarnos horas, días a veces sin tener relación con Dios, sin orar, sin leer su palabra. Y bueno, pues sobrevivimos sin dificultades, desgraciadamente, para vergüenza nuestra. Pero para el Señor Jesucristo había algo que le dolía más que nada, porque era precisamente lo que más amaba, la relación con su Padre. Su comunión era íntima, perfecta y fluida constantemente, sin altibajos, sin ningún momento en que eso se viera interrumpido. Y ahora en la cruz, lo que Él está decidiendo aquí en Getsemaní es lo que va a ocurrir inmediatamente en la cruz. Allí va a ser interrumpida por primera vez en toda la eternidad. Es increíble, es increíble. Esto, por supuesto, es un misterio donde es imposible sondear con la mente humana, es imposible. Son hechos de una magnitud tan grande. Entendemos un poquito cuando intentamos entrar, y lo poco que entendemos nos causa esta sensación de vértigo, de estar ante el borde de un precipicio que no sabemos dónde acaba. Es increíble la profundidad de estas cosas que estamos viendo. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que podemos aprender de esto. La primera de ellas es que si fueron nuestros pecados los que produjeron este grado de dolor y de angustia al Señor, el pecado desde luego lo tenemos que ver tal como es, como algo realmente muy malo, algo de lo que siempre debemos de huir y buscar la forma siempre de evitar cualquier forma de pecado, de amar la santidad, de tener temor a pecar, porque eso es algo que es desde luego doloroso, es la causa que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. El pecado es malo. Empezamos a ver la verdadera maldad y gravedad del pecado cuando miramos a la cruz. Tal vez pensamos en el pecado como a veces como pequeñas travesuras inocentes, pero no. El pecado es muy grave. Y solamente entendemos la gravedad del pecado mirando a la cruz. A veces lo justificamos, mentiras piadosas No, mirando a la cruz uno se da cuenta de la gravedad del pecado. Y eso mirar a la cruz nos debería de hacer huir, debería de llevarnos a huir, a tener temor de pecar contra el Señor. Y luego también podemos ver otra cosa importante. Él, allí en el Evangelio de Juan, también en el pasaje paralelo, les dijo a sus discípulos el Señor, que no se turbe vuestro corazón.
que no se turbe vuestro corazón. Y ahora vemos al Señor Jesucristo turbado, angustiado hasta la muerte. Nos damos cuenta de lo que esto significa. Para que Él pudiera decir que no se turbe vuestro corazón, Él tuvo que sufrir aquella turbación. Él dijo en otra ocasión, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en la cruz veremos a nuestro Señor Jesucristo diciendo, tengo sed. Para que nosotros pudiéramos saciar nuestra sed, Él sufrió la sed. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aquí lo vemos terriblemente agobiado por los problemas, sin descanso para su alma. Para que Él nos pudiera ofrecer el descanso y el reposo, Él tuvo que pagar todo aquello. Nos damos cuenta de lo que ha supuesto ser nuestro Salvador. Es tan grande, tan grande. Debemos de estar tan agradecidos al Señor. Recordar que todo esto el Señor lo ha hecho por nosotros. Todo este sufrimiento lo pasó para solucionar nuestro problema, para que nosotros pudiéramos restaurar nuestra relación con Dios, perdida por nuestros pecados, por nuestra culpa. Es extraordinario que Dios haya querido hacerse cargo de nosotros, de nuestros problemas, hacer suyo nuestro problema. Si usted tiene problemas, la gente, los amigos desaparecen en esos instantes la mayoría de las veces. Y que el Señor haya querido hacerse cargo de un problema tan grave como el que nosotros teníamos, por el que ha tenido que pagar algo tan grande, es increíble. Debería, mirando a la cruz, mirando al Getsemaní, esto debería de ganar nuestro amor, de una forma única. ¿Cómo cerrar nuestro corazón viendo lo que Él ha estado dispuesto a hacer por cada uno de nosotros? Debería ganar nuestro corazón para que le sirviéramos, para que le amáramos, para que le adoráramos, para que viviéramos en comunión con Él intensamente, para que no pensáramos en otra cosa en nuestras vidas. Pero nos pasa tantas y tantas veces como a los discípulos. Vamos a verlo dentro de un momento. Dice el Señor, quedaos aquí y velad. Les pidió a los discípulos, mientras Él estaba orando, que velaran. Y no era la primera vez que les exhortaba a velar. Recuerdan que cuando estuvimos viendo el anuncio que el Señor hizo de su segunda venida, les exhortó también a velar y orar. Ahora ya no es ante su segunda venida, sino es ante la inminencia de la grave situación que se avecinaba. Era urgente, la cruz, los acontecimientos que iban a rodear todo aquello, tenían que estar en guardia, velando. Era apremiante que estuvieran así. Y sin embargo, ¿qué era lo que ellos hicieron? Bueno, aquí los vemos durmiendo, esta somnolencia que les inundaba, que les impedía estar despiertos. Y parece que este adormecimiento ha alcanzado al cristianismo también de nuestro tiempo, me da la sensación. Y cuando no velamos, pues lo único que estamos haciendo es abrir la puerta al poder del mal en nuestras vidas. La única forma de estar en guardia contra el mal es velando. Si no velamos, el mal entra, se cuela. Y tal vez hoy mucho de lo que vemos a nuestro alrededor, incluso dentro del cristianismo, es este embotamiento, este adormecimiento. Las personas, incluso los creyentes, desgraciadamente, a veces como anestesiados frente al pecado, dando por normal a veces cosas que de ninguna manera se pueden dar por normales, aceptando cosas porque ya en el mundo todos las hacen, y nosotros adormecidos, insensibles, habiendo perdido la facultad de sentir algo frente al pecado, tranquilos. La iglesia de hoy día muchas veces me parece que está en una situación grave, que ha asumido como normal cosas que el mundo hace, y la iglesia se dispone siempre a cambiar al mismo ritmo que va cambiando el mundo. Es una cuestión de tiempo, a veces parece que resistimos un poco al principio, pero luego directamente entramos
en lo mismo. Y las enfermedades que tiene el mundo son las enfermedades que tiene muchas veces la Iglesia. Lo que hace el mundo muchas veces es lo que imita a la Iglesia. Sí, lo barnizamos con una capa de espiritualidad. Pero qué triste que tantas y tantas veces estamos dando por normal cosas que no lo son. Y se nos están metiendo en la Iglesia. A veces en los estudios, si ustedes me han escuchado otras veces, pues ya saben, ya hemos mencionado muchas cosas, ¿no? Los problemas que hay dentro de las familias, las rupturas matrimoniales, tantas y tantas cosas que se ven como normales ya y que no eran propias del cristianismo, que nunca lo han sido, y ahora lo son igual que son normales en el mundo, y ya no las condenamos, ya no nos parecen mal, las vemos con cierta normalidad. Velar es un deber que el Señor nos mandó, y orar, porque si no viene el peligro y no lo vemos, como les pasó aquí a ellos. Y ahora el Señor, mientras les pide esto a los discípulos que no cumplieron, como veremos más adelante, dice que yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Aquí el evangelista nos presenta al Señor cayendo rostro a tierra. La postura que adopta, su lenguaje corporal expresa claramente su total y absoluta sumisión a la voluntad del Padre. Y desde luego la escena no deja de sorprendernos. Si pensamos en lo que estamos viendo aquí, con lo que había ocurrido un poco antes, en el capítulo 11, cuando unos días antes entró en Jerusalén triunfante en medio de las aclamaciones populares, el rey que legítimamente venía a su ciudad, a la capital del reino, a Jerusalén. Y ahora ese mismo rey lo vemos rostro en tierra, de rodillas, en una angustia indescriptible. ¿Por qué este cambio tan dramático de actitud? ¿Por qué estos dos extremos tan contrapuestos? ¿Por qué? Bueno, porque cuando él entró en Jerusalén, ¿qué es lo que se encontró? Pues una ciudad, la capital, tomada por los rebeldes. El propio templo, su casa, convertido en una cueva de ladrones, donde se escondían aquella clase religiosa después de haber cometido sus robos. ¿Cómo salvar a este mundo? ¿Cómo salvar a Israel, a los judíos? ¿Cómo salvar al mundo entero de sus pecados, de este estado de rebeldía contra Dios? Pues nunca, algo como lo que el Señor Jesucristo hizo cuando entró en Jerusalén puede cambiar a las personas, puede cambiar el corazón de los hombres. Nunca la pompa, nunca la ceremonia, nunca estas cosas triunfales nunca cambian el corazón humano. Si lo que el Señor Jesucristo buscaba era convertir un rebelde en un santo, en alguien obediente, no sería a través de una entrada triunfal en Jerusalén, sería a través de esto otro, de postrarse en tierra y obedecer a su Padre Celestial. No entendemos a veces bien la profundidad y el valor que tiene esta obediencia del Señor Jesucristo. Pero en un mundo rebelde, en un mundo desobediente, si alguna forma había de reconducirnos a la comunión con Dios y a la obediencia nuevamente, sería comenzando dando Él mismo ejemplo, siendo Él mismo obediente. Pablo lo capta perfectamente cuando escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Solamente por la obediencia de uno que fuera realmente obediente, Él podría ser nuestro Salvador. Igual que en Adán todos pecamos, en la desobediencia de Adán nosotros heredamos esa desobediencia y la llevamos innata, grabada en nuestro ADN, de la misma manera, por la obediencia de uno, de Cristo, nosotros podríamos ser constituidos justos y llegar a ser obedientes también al Padre.
Ahora, ¿cuánto le costó ser obediente al Señor Jesucristo? Aquí lo vemos en una situación extrema, por la que ninguno de nosotros vamos nunca a pasar. Y Él, en esas situaciones límite, más allá del límite, Él se mostró siempre obediente, obediente hasta la muerte, obediente hasta los sufrimientos más extremos, más intensos. Fijémonos cómo oraba el Señor. Y oró que si fuese posible pasase de Él aquella copa. Una vez más, la Escritura se revela con toda honestidad y nos muestran al Señor Jesucristo revelando el precio, el dolor que le causaba en este momento el ser obediente a su Padre Celestial. ¿Cuánto le costó ser obediente? ¿Cuánto le costó? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto clamor? ¿Cuánto dolor? El Señor llorando intensamente allí. Pero Él no sufría, no lloraba, no era como nuestras rabietas infantiles porque no nos salimos con la nuestra. Él estaba sufriendo de otra manera, totalmente diferente. No era la frustración por no salirse con la suya, era la frustración por pagar lo que él no había hecho, por rendirse voluntariamente y absolutamente a la voluntad de Dios, ante la perspectiva de que lo que Dios le estaba mandando era algo extremadamente difícil. Y él oraba, si es posible, pase de mí esta copa. Ahora, él siempre lo hacía bajo la condición de que fuera compatible con la voluntad de su Padre. Él no quería hacer algo que no agradara a su Padre, algo que no estuviera en sintonía con su Padre. Porque aquí es importante que, aunque el lenguaje puede parecernos que había como dos voluntades enfrentadas, no tiene nada que ver con esto. No se trata de dos voluntades que están en conflicto, la del Padre y la del Hijo. No. No hay contraposición. No hay enfrentamiento entre las voluntades. Fíjense en Juan, el capítulo 12, versículos 27 y 28, el evangelista lo recoge perfectamente y lo aclara. Ahora, dice el Señor, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y ahora él dice lo que está pensando. Padre, glorifica tu nombre, asumiendo esa hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Notamos la sintonía perfecta entre el Padre y el Hijo? Entonces, ¿por qué la pregunta? Si es posible, pase de mí esta copa. Bueno, lo que el Señor estaba preguntando era si había alguna otra base justa por medio de la cual Dios pudiera perdonar a los pecadores sin que Él tuviera que ir a la cruz. Y el silencio del cielo. No hay contestación de parte del cielo. Indica claramente que no hubo solución aparte de la cruz. No hubo solución aparte de la cruz. Cristo debía de morir por los pecadores. Aquella hora. Tenía que ver con ese momento determinado en la eternidad en que todo el pecado del ser humano quedaría cargado sobre él, toda la angustia, toda la pena, toda la muerte, todas las consecuencias que el pecado ha traído a la humanidad. En aquella hora, sobre aquel hombre representante perfecto, obediente en todo a su Padre Celestial, representante de la humanidad, él asumiría todo aquello ante la justicia de Dios. Él pagaría lo que nosotros debíamos. En nuestro Código Penal, en España, y pienso que en todos los países, o en la mayoría de los países, yo no conozco ninguno que tenga una excepción a esto, es imposible que si yo he cometido un delito, usted se presente para pagar por él. Si yo he matado a alguien, usted dice, bueno, yo pago por él, yo voy a la cárcel los años que tenga que ir.
O si hay pena de muerte, yo asumo la pena de muerte por él, por lo que él ha hecho. No es posible. La justicia española al menos no lo permite y creo que es así en todos los casos. Si yo he sido el ladrón, yo tengo que pagar. No puede ir mi mujer, que me ama mucho, a pagar por mí. Tengo que ir yo. Y aquí en la justicia divina es diferente, porque sí que se permite. Se permite que alguien ocupe el lugar del culpable. Pero la justicia tiene que ser completamente saldada. Alguien tiene que pagar. La justicia divina admite un sustituto. Y el Señor Jesucristo, en aquella hora, iba a pagar por nosotros. Cuando miramos a Cristo en la cruz, tenemos que verle ocupando nuestro lugar. No puede ser de otra manera. Y como decía antes, esto debe despertar en nosotros no solo la admiración por lo que Cristo ha hecho, sino también nuestro amor más profundo por el Señor. Seguimos acompañando al Señor en aquella oración y decía, Abba, Padre. Y esta forma en la que el Señor se dirige a su Padre, pues llamaría la atención sin duda de sus discípulos. Abba, que inmediatamente es traducida por Marcos para que lo entiendan sus lectores gentiles, que significa Padre. Abba significa Padre. Abba, y la traducción Padre. Era la forma normal en la que los niños se dirigirían a sus padres, que implicaba pues la relación, lo que hay en la relación entre un padre y un hijo, confianza, intimidad, cariño, respeto también, autoridad, por supuesto. Ahora, a los discípulos, no sé si en esta ocasión, porque ya estaban acostumbrados, pero cuando le empezaron a escuchar, porque el Señor siempre oraba de esta manera, Padre, cuando le empezaron a escuchar esto tuvo que ser un choque muy fuerte en ellos, porque nunca habían escuchado a ningún santo, a ningún creyente del Antiguo Testamento dirigirse a Dios de esta manera, Padre, nunca. Busque y rebusque usted por toda la Biblia y no encontrará este concepto de orando a Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, les enseñó a orar a sus discípulos. Y esa primera cosa, esa forma de dirigirse a Dios era, bueno, rompía con todo lo que ellos habían escuchado nunca. Para un judío habría sido desde luego pues algo irreverente llamar así a Dios. Y el Señor pues revela la comunión que Él tiene con su Padre, que quiere que sea la misma relación que nosotros ahora tenemos con Él. Por eso nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, de la misma manera. Ahora el Señor nos revela esta comunión que Él tenía y esta cercanía con su Padre. Siempre se dirigía así a su Padre Dios. Siempre, excepto en una ocasión. ¿Cuándo? Pues la hemos mencionado antes. Fue en el momento en que estaba en la cruz. Y allí por primera vez escuchamos al Señor orar a su Padre de una forma diferente. ¿Qué dijo entonces? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí clamaba de otra manera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa relación entre padre e hijo se ve truncada. Ya digo, de alguna manera inexplicable para nosotros. Pero se ve truncada. Esa relación de padre e hijo. Qué misterios insondables para nosotros, pero reales. Y el hijo y el padre, ambos, cada uno desde su lado, sufriendo. Porque estamos hablando de los sufrimientos del hijo, pero ¿y el padre? ¿Usted si es padre y ve a su hijo sufrir? ¿Soportaría ver a su hijo sufrir teniendo usted la capacidad de intervenir para acabar con esos sufrimientos como padre? ¿Usted permitiría a su hijo sufrir por culpa de otros? Y él, el padre, permitiendo también esto. El hijo y el padre, cada uno desde su perspectiva, sufriendo lo que para nosotros es difícil de entender y aún más de explicar. Y ahora dice el Señor, aparta de mí esta copa. Su acto de obediencia, esta obediencia necesaria para salvarnos, su acto de obediencia le llevaría a tomar de esta copa de un dolor terrible. Era un sabor
enormemente amargo. Ese tenía el sabor de la muerte. Dice Hebreos, Él gustó la muerte por todos. Cuando bebió esa copa, Él degustó la muerte por todos. Era lo que había en esa copa, muerte, muerte. Era un lenguaje, por otro lado, bien conocido en el Antiguo Testamento. La copa, reservada para los malos, diría el Salmo 11, versículo 6. Una copa que contenía toda la indignación divina contra los impíos. Salmo 75, versículo 8. Una copa que contenía la ira de Dios. Isaías 51, 17. Una copa que contenía todo el furor de Dios contra el pecado. Jeremías capítulo 25 y versículo 15. Y una copa que tendríamos que haber bebido nosotros, los hombres pecadores, los hombres impíos, los hombres malos, una copa que contenía la ira y el furor de Dios sobre una humanidad impía, y el santo y perfecto Hijo de Dios se presta a tomarla y apurarla hasta sus últimas consecuencias. Eso estuvo dispuesto a hacer por nosotros nuestro Señor Jesucristo. Es inimaginable, por supuesto, que el Hijo Santo de Dios, pudiera recibir con agrado el pecado contenido en aquella copa. Por eso él oraba, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. La santidad de Dios, de alguna forma, sentía esa repulsa fuerte contra el pecado. Él decía, si es posible, pase de mí esta copa, aparta de mí esta copa. Pero él una y otra vez dejaba constancia de su absoluta devoción a su Padre Celestial y su amor por él. Pero no se haga mi voluntad, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Una voluntad rendida completamente al Padre. Nos imaginamos, empezamos a entender lo que significa la obediencia a Dios. Ningún hombre ha obedecido nunca al Padre de esta manera como el Hijo lo estaba haciendo. Qué ejemplo también para nosotros. Y para eso el Señor nos ha salvado, para que estemos dispuestos a obedecerle de la misma forma. Por supuesto, no había conflicto, está claro, no había conflicto entre la voluntad del Padre y del Hijo. El hombre perfecto, Cristo, al mismo tiempo siervo obediente en todo, dispuesto a las últimas consecuencias con tal de agradar, de obedecer a su Padre. Aunque delante de él se alzase la cruz con todo el sufrimiento y el dolor encerrados allí, aunque su sudor fuera como grandes gotas de sangre que caían a tierra, él nunca dejaría de decir lo que estaba diciendo aquí. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Qué grado de perfección suprema, absoluta se nos presenta aquí en su Hijo, en Cristo. Necesarias para ser nuestro Salvador. Es asombroso, es asombroso. Bueno, tenemos que dejar aquí nuestro estudio. Tenemos mucho más que decir sobre este pasaje y lo veremos con la ayuda del Señor en la próxima ocasión. Pero de verdad, como decía al principio, estamos pisando Tierra Santa. Este pasaje, ya digo, más que llevarnos al análisis, nos debería de llevar a rendir nuestra vida en adoración a Dios, a rendir nuestra voluntad en obediencia a Dios, en buscar huir del pecado y en un temor reverente amar a Dios y amar la santidad. Si este estudio y la consideración de estos pasajes no nos llevan a esto, ¿qué podrá llevarnos a ello? Si cuando vemos al Señor Jesucristo en estas circunstancias, por amor a nosotros, no nos mueve a la santidad y al amor y a la adoración, ¿qué nos puede mover entonces? Pues dudo que haya algo más que nos pueda inclinar hacia la adoración. Que el Señor nos ayude a considerar estos pasajes con reverencia y que nos lleven de verdad a una actitud correcta con Dios, como debe ser. Que por eso pagó el Señor Jesucristo tanto por nosotros. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias una vez más por su atención.